Libre de Visa es presentado por Travel to Me, el mundo a tu alcance. Bienvenidos a Libre de Visa, donde cada historia es un pasaporte a la diversidad. Daisy Avilán, su guía en este vuelo sin fronteras, te invita a descubrir tu voz en el mundo. Su viaje comienza ahora. Buenas tardes o buenas noches, depende de donde te encuentres y estés escuchando este episodio número 9 de Libre de Visa. Quiero recordarte que te debes suscribir o darle like por ahí dependiendo de donde estés disfrutando Libre de Visa, porque eso me ayuda a seguir creando y seguir conectando con viajeros y migrantes en el mundo. Hoy tengo una invitada que, bueno, somos amigas virtuales, las redes sociales nos conectaron. Me encanta porque es la primera chilena que tengo acá conectada conmigo y nos va a hablar de algo interesante que ya vamos a profundizar con ella. Como les comenté, la conocí por redes sociales hace aproximadamente tal vez un año. Ella vivía en Porto y, bueno, básicamente por vivir en el mismo país, nos comenzamos a seguir y he conocido a una viajera empedernida. Ha vivido en Australia, Portugal y actualmente se encuentra en España. Esto no, yo quiero que ustedes conozcan una forma diferente de emigrar, porque la mayoría de los invitados que han estado acá son venezolanos y nuestros motivos migratorios son completamente diferentes a los de otra persona. Bienvenida, Tamara Medina. ¿Cómo prefieres que te digan, Tamara o Tami? Tami, Tami, gracias. mejor conocida en redes sociales como Tami Viajes. Sí, justamente. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación, Tamara. No, gracias a ti por invitarme. Y qué bueno compartir también un poco, como dices tú, un poco también, digamos, personas de Chile, de otros países, qué es lo que nos motiva a nosotros tal vez a viajar y a salir también a explorar el mundo. Ya por ahí te presenté lo que yo veo en redes sociales. Eres una viajera en todas sus letras. Pero para que te conozcan un poquito más, ¿quién es Tamara Medina? Chequeando. Vale. Bueno, yo soy de Chile, de Santiago, tengo 33 años, yo soy ingeniera de profesión, eso es lo que estudié en Chile. Pero bueno, la verdad me aburrí un poco de la rutina, del día a día en Chile y bueno, siempre me ha gustado viajar, como dices tú, soy una viajera, siempre me ha gustado, de toda la vida, pero en un momento quise como salir y vivir en otro lugar, porque no es lo mismo irse de vacaciones, volver, que vivir en otro país y conocer otras personas y vivir experiencias distintas. Y eso es lo que yo quería hacer. Así que me fui a Australia primero con una Working Holiday, justamente, que es este tipo de visado que tenemos argentinos, chilenos, peruanos. Bueno, hay distintos, cada país tiene sus convenios con distintos países y nos permite vivir y trabajar un año en el destino. Ahí empezó todo y bueno, yo la verdad me fui a Australia con la idea de voy un año y vuelvo como a mi vida normal. En Chile yo Ok, pensé que será como mi vida normal y bueno, han pasado 7 años desde ok. eso. Y claro, después me fui a Portugal, como dices tú, y actualmente estoy en España. Creo que uno se empieza un poco a encantar con esta vida Ujú. fuera, te gusta, no quieres como volver porque sientes como que es un viaje eterno. Yo siento que es un viaje eterno desde que me fui de Chile. Escucharte, mira, me inspira y me provoca salir. Y yo veo tus redes sociales y tengo que ir a tomarme fotos donde ella se tomó fotos. Tienen que seguirla porque es una viajera y además que actualmente trabaja en el área de turismo, ya lo vamos a hablar más adelante y por eso está acá. Vamos a hablar de la Working Holiday, una visa que algunos países tienen la posibilidad Sí. de usarla para trabajar y viajar en otros países. Para comenzar y abordar ya sobre el tema, Tami, ¿qué es la Working Holiday? Tú que eres experta en el tema. Abordando. Justamente la Working Holiday, como lo dice el nombre, es una visa que te permite trabajar y vacacionar, un poco esa es la idea. De hecho, es una visa que en realidad no está hecha para que la gente se quede definitivamente en el país, Ujú. sino que es solamente como una experiencia de vivir un año. Bueno, algunas se pueden ir renovar 2 años, 3 años, pero la idea justamente es vivir en el otro país, vivir la experiencia que te permita trabajar, que es bueno, porque algunas Working Holidays son muy buenas para ahorrar, ya que son países donde los sueldos, claro, son mucho más altos si comparamos con Latinoamérica.
pero justamente es eso, como lo dice el nombre, Working Holiday, o sea, una visa de trabajo y vacaciones que te permite estar en el destino por un tiempo. De hecho, son acuerdos bilaterales. ¿Eso qué significa? Que si yo como chilena voy a una working holiday en Francia, un francés eventualmente también Puede podría ir. irse de working holiday a Chile. Sé que es un poco extraño verlo al revés, porque la mayoría somos los latinos que queremos salir, pero yo he conocido europeos que se han ido a Sudamérica porque a ellos les encanta ir ahí, viajar, trabajar de repente en un hostal, algo así, o enseñando su idioma, y a ellos también les gusta un poco el intercambio cultural. Ok, tengo entendido que, como ya dijiste, son algunos países que tienen Mm, convenios con otros sí, y tengo entendido que hay límites de edad. Cuéntame un sí, poquito sobre eso. sí, mira, justamente, claro, depende de cada país. Por ejemplo, Chile tiene convenio como con 17 países más o menos, y justamente hay algunos países que son hasta los 30, son entre 18 años y 30, y hay, si no me equivoco, 3 o 4 países que uno puede como chileno hasta los 35, pero la mayoría son hasta los 30. Sí, tiene ese límite Claro, de edad. eso me parece porque un poco injusto, porque hay muchas personas que Claro. después de los 30 es como que entran en esta mal llamada crisis de los 30 y quieren hacer cosas nuevas, quieren experimentar, Sí, quieren cambiar de trabajo y no tienen la posibilidad. sí, es verdad. O sea, está hecho, claro, como para la gente justamente que está entre esas edades, entre 18, 30 o a lo más 35. Como dices tú, puede que sí, que sea un poco injusto. Yo creo que es porque nosotros como latinos salimos más grandes al mundo. Nuestras Ujú. carreras en Latinoamérica generalmente duran más tiempo. Entonces ya el salir de la universidad ya tienes 25, 26 años. En cambio, acá en Europa me he dado cuenta que los jóvenes salen mucho más pequeños al mundo, Sí, estudian unas carreras más cortas. O sea, yo cuando estuve en Australia conocí gente de acá de Europa que estaban haciendo la Working Holiday, porque ellos también tienen convenio entre claro. Europa y Australia, y tenían 20 años, ¿sabes? Entonces, otra como la mentalidad, yo creo que tal vez los acuerdos, no sé, yo no sabría Claro. explicarte qué criterios usan ellos para hacer los requisitos de las Working, pero como que tengo esa idea de que los latinos salimos más grandes y los europeos o la gente de afuera salen más chicos al mundo. Qué interesante esto. Mm, Culturalmente, sí. sí, como tú dices, nosotros nos independizamos tal vez un poco mayores Más a tarde, diferencia sí, del europeo. sí. Ahora quiero que me cuentes un poquito sobre tu experiencia. Sé que lo Ujú, has hecho en Australia sí, y después en Portugal. En sí. España no estás con Working Holiday. No, 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 España es totalmente distinto porque mi novio, él es europeo, entonces yo estoy sacando residencia por pareja de hecho, que se hace aquí en España, pero no tiene nada que ver con la Working Holiday. De hecho, los Ok. chilenos no tenemos Working Holiday con España, los argentinos sí, si no me equivoco, los argentinos tienen con España, pero los chilenos no. Bueno, mi experiencia, me fui a Australia con la Working Holiday, estuve el primer año y luego extendí a un segundo año. Australia tiene eso que tú puedes extender Ok. con ciertos requisitos, trabajando en ciertas zonas, en ciertos trabajos, generalmente haciendo la farm, que es trabajar, digamos, en el campo recogiendo frutas, que es como la típica experiencia australiana, y después puedes renovar. Así que finalmente estuve 2 años haciendo un montón de distintos trabajos. Yo, como les decía, soy ingeniera, pero no Ajá, quería trabajar de ingeniera. ahí quería llegar, ahí quería llegar, porque uno se va a ese país, pero no trabaja en nuestra área, en nuestra profesión. Mira, hay personas que lo han hecho y yo diría que es bastante suerte porque tú al país que te vas tú no tienes nada, o sea, no tienes nada de lo que tú estudiaste como que sirve ahí. Tú Y llegas y muchas eres tú. veces ni el idioma. Claro, 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 porque para trabajar, claro, por ejemplo, en mi caso de ingeniera en Australia, claro que se necesita un nivel de inglés bastante elevado, entonces, o la gente que es del área de la salud, o los que son abogados con validar, o sea, es difícil. Por eso la mayoría llegamos y nos vamos a los trabajos típicos que son limpiar casas, atender en restaurante, trabajar en un bar, todo ese tipo de experiencias que son las que yo hice en Australia, básicamente. En cuanto a trabajo, te dedicaste en esas áreas en Australia durante Sí, 2 años. En Australia estuve, bueno, trabajé, claro, como te digo, de camarera, trabajé en un bar, trabajé también limpiando algunos hoteles, en un barco una vez, también fue entretenido. Fue más bien un intercambio, o sea, yo iba a cambio de los equipos de buceo, de snorkel, a trabajar al lugar. Okey. Hice la farm, que es esto que te digo que es la granja de recoger fruta, recogí frutillas, ciruelas, etcétera. Y mis últimos meses en Sydney trabajé, que yo siempre digo que es el mejor trabajo que tuve en Australia, en un estudio de fotos.
Ese fue súper entretenido. ¿Y qué hacías ahí? Yo era ¿Tomabas las como, fotografías? no, yo trabajaba con el fotógrafo y yo era como la promotora. Era un estudio móvil que se iba moviendo por distintos shopping centers. Entonces yo estaba ahí como, hola, vengan a probar una foto, bla, bla, como promocionando Ok, el stand. Esa fue mi mejor trabajo, era mucho más tranquilo que andar, imagínate, con los platos. claro. O en el campo, que O también en es el bastante campo, sí. fuerte. No, el campo no lo haría de nuevo, eso es una experiencia de una vez. Te pregunto en cuanto al idioma, Sí. para aplicar a estas visas, ¿te piden algún nivel del idioma o no? Por lo menos para la de Australia, bueno, depende de cada una, como te digo, cada Ujú. país tiene sus requisitos. La mayoría no, pero la de Australia específicamente sí te pide un nivel de inglés, pero un nivel muy básico. O sea, la prueba tiene 120 puntos, te piden 30 puntos de inglés. O sea, tampoco es Ok. muy alto, pero igual te piden, o sea, te piden igual. En mi caso, que yo postulé con pasaporte chileno, por ejemplo, hay personas que postulan con pasaporte europeo y no les piden inglés. Como que depende, por eso te digo que es un acuerdo Mm, bilateral y depende de los requisitos entre, no sé, Australia y Italia, o entre Australia y Chile, o entre Australia y España. Cada uno tiene su requisito. Pero para chilenos específicamente, creo que la única que pide idiomas, si no me equivoco, es Australia. El resto no. El resto no. ok, ok. Luego, después de 2 años, te vienes a Portugal. Sí, bueno, volví a ¿Cuál fue Chile, tu ex volví a Chile ¿Volviste a entre medio, Chile para sí, hacer por el el COVID, trámite? por el COVID, en realidad fue Okey, por culpa del COVID. Estamos okey, hablando 2020, sí. okey, okey. ¿Cuál fue tu experiencia en Portugal? Vale, yo me fui, bueno, volví a Chile por causa del COVID, yo quería seguir viajando, viajando por Asia y seguir haciendo otras working después. Como te digo, uno se empieza a encantar con esta Ujú. vida y como que yo dije, ya no quiero volver como a Chile a la vida, digamos, normal. Y volví a Chile, claro, por causa del COVID, estuve unos meses e intenté postular a muchas working, pero como era COVID 2020, no estaban abiertas las postulaciones, me cancelaban las citas, era difícil Guau. en ese momento, no habían visas, imagínate, nadie podía viajar, no Ujú. podías ni entrar como turista, nada. Y finalmente la de Portugal, creo que nunca cerró la de Portugal, no sé ahí si en un momento cerró, pero una amiga me dijo, Tami, postula porque está abierta y se puede. Y esto fue, te estoy hablando como en enero del 2021, cuando ya un poco había pasado el 2020. O sea, seguíamos en pandemia, pero ya había pasado como Ujú. el año del terror. Eh, y en enero postulé yo postulé a Portugal porque fue la visa que podía sacar. O sea, yo no sabía nada de Portugal. No era que querías venir a No Portugal, era sino a mi... donde fuese. Mira, voy a ser muy sincera contigo. Tenía tres opciones en mente después de Australia. O sea, después de Australia Ujú. quería viajar por Asia, esa era mi idea, y luego hacer otra. Y habían tres opciones que tenía en mente, que era Alemania, Suecia y Portugal. ¿Por qué? Porque son las tres que los chilenos podemos sacar en cualquier momento. O sea, no hay una fecha determinada Okey. y son cupos ilimitados para los chilenos. Esas tres. Okey, Entonces, por okey. eso las tenía en mente, pero en ese orden, Alemania, Suecia, Portugal. O sea, Portugal era como, no era algo que me llamara. Alemania, tal vez porque tenía más amigos ahí, o sentía que se parecía un poco a Sydney y Berlín, por lo que la gente me contaba. O sea, en clima no, pero parecido a que hay trabajo, que da lo mismo si tal vez no Okey. hablaba alemán. Bueno, en fin, yo quería esas, pero claro, no se podía y finalmente me fui a Portugal un poco a la vida, la sorpresa de ya voy, porque es la visa que se puede y no me quiero quedar en Chile, la verdad. Así que me fui a Portugal y estuve 3 años finalmente en Portugal. ¿Se puede renovar en Portugal? ¿Lo hiciste No, como en o no. cómo fue? La working dura un año solamente en Portugal, pero yo después saqué, bueno, mucha gente hace la manifestación, seguro has hablado Okey, sobre eso en los podcasts, pero no es mi caso. Yo saqué otra visa que es la D2, una visa que te da residencia por ser freelance. Yo era freelance, hacía okey. recibos verdes a una Ajá. empresa, ¿cierto? Yo trabajaba como independiente y a través de eso saqué la visa D2 que te da residencia por 2 años. Okey, okey. Entonces, si pudieras decirme la diferencia en cuanto a la working entre Australia y Y Portugal. Portugal. Cada país es distinto. Australia es un país que está hecho para los working holiday. ¿En qué sentido? En que se va mucha gente para allá, es muy popular, es uno de los convenios, yo creo, más antiguos con Chile, y es un país que está muy adaptado a ese tipo de visa. O sea, tú vas y los empleadores saben perfectamente las reglas, cómo funciona. En cambio, en Claro. Portugal no es así. Portugal no es un país que se mueva por working holiday. Últimamente te diría que han llegado más porque han llegado más de Argentina, de Chile,
pero no es que los empleadores conozcan la visa muchas veces, ¿y eso qué es? ¿Puedes trabajar con eso? Claro. Porque no es el tipo de inmigración normal que tiene Portugal, que es más bien a través de gente de Brasil o también ustedes de Venezuela. Sí, que es por trabajo, bueno, Claro, no por una visa de un año. justamente, las Claro, Working Holiday no es algo popular en Portugal. Yo creo que se hizo popular durante el COVID porque era el único país al que se podía entrar, más o menos, y la gente empezó, vale, me quiero ir a Europa, me voy ahí. Entonces creo que por eso se hizo popular y porque es, entre comillas, podríamos decir, más fácil que otros países claro. obtener residencia finalmente en Europa. ¿Y cómo hiciste con el portugués? Con Al el principio no idioma. entendía, al principio no entendía nada, yo no Llegaste sabía con nada. cero portugués, Llegué con cero. Al principio siempre iba al inglés o al español. Me costó igual, no entendía y es muy diferente al de al de Brasil. Brasil. Eh, Sí, los primeros años, la verdad que siento que fui bien como dejada con el idioma porque yo sé que ellos te entienden español. Yo trabajaba en turismo, entonces trabajaba en español y en inglés, porque la gente que va de claro. turismo a Portugal no son portugueses, son de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, por supuesto. Entonces fui bastante dejada, pero mi último trabajo, mis últimos como 10 meses en Portugal, ahí sí trabajé en portugués. Y ahí tenía que escribir correos, atender el teléfono. Y yo creo que eso me obligó. Yo creo que uno tiene que obligarse, porque si uno, porque en Portugal es muy Así fácil es. dejarse, porque te Sí, sí, entienden. sí. Si tú No, hablas español, uno habla portuñol y se oh, defiende. claro, Sí, sí pero pasa. tienes que estar en el entorno en el que te obligues. Y yo en mi último trabajo, mi jefe no me hablaba en español, como que me forzaron un poco y yo eso Claro. lo creo lo que yo necesitaba. Pero igual siento todavía que es portuñol, o sea, mi segundo idioma es el inglés, definitivamente. Si Y tengo que elegir. quería entrar un poquito ahí. Tú mejoraste tu nivel de inglés y ya tienes tal vez un intermedio de portugués gracias a estas visas. Sí, totalmente. O sea, yo sentía que igual hablaba un poco de inglés antes de irme a Australia, aprendí igual en la escuela o viajando también, porque Sí. como te decía, a mí siempre me ha gustado viajar y claramente viajar te sirve también para eso. Tengo familia también que vive afuera, eso yo creo que me sirvió, pero claramente en Australia el trabajar todos los días en inglés, el estar constantemente con el público y en Portugal seguí haciéndolo al hacer tours con gente también de habla inglesa y justamente el portugués al final, o sea, totalmente, el estar en un país en el que estás obligado a hablar otra lengua, por supuesto que sirve un Mm. montón. Y yo gracias a la Working Holiday ahora puedo decir que sí, que hablo español, inglés y bueno, un portuñol bastante decente. Y en cuanto a las diferencias culturales, ¿cómo te enfrentabas a eso? Porque un latino en Portugal tal vez es como más parecido, pero en Australia Sí, somos muy distintos. ¿Cómo fue eso? sí, o sea, mira, lo que pasa es que yo también estuve la mayor parte del tiempo en Sydney. Sydney es una ciudad multicultural, o sea, tú caminas por el centro de Sydney y lo que menos ves son australianos, ¿sabes? Como Okey, te tienes que ir, bueno, pasa yo creo en todas las grandes ciudades, pero te tienes sí. que ir más hacia las afueras. Cuando estuve ahí más en el campo, ahí sí conocí más australianos. O sea, claro, es distinto. Hay cosas que a nosotros nos chocan mucho, en especial que siento que Australia es un país donde tú como latino dices, oye, aquí todo funciona muy bien, ¿sabes? Como Sí, para nosotros, y claro, Portugal es como yo siempre digo, es una Latinoamérica en Europa, o sea, vale, estás más seguro, más tranquilo, pero también tiene su burocracia y sus cosas, totalmente. pero eso también te hace sentir en casa. Son distintos, son realidades muy, muy distintas. Pero siempre es bonito el aprender otras cosas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Barcelona y si bien acá igual se habla español, acá también hay mucho catalán, o sea, catalán es la primera Ujú. lengua de la gente aquí. Y yo vivo en un barrio más catalán. Entonces también es interesante ver eso, ver cómo son ellos, sus costumbres. Yo creo que es lo lindo de viajar y de poder conocer gente de tantos países y de vivir en otros países que no es el tuyo. Has vivido en 3 países completamente diferentes, uno entre otro, o sea, Claro. partiendo su cultura, su idioma. ¿Qué ha sido lo más difícil para Tami en estos 7 años de ser migrante? Uy, yo creo que todo el tema bueno, dos cosas. Una que siempre decimos que, claro, el estar lejos de la familia, el cierto que hay un cumpleaños y una celebración, o bueno, pasan a veces cosas no muy buenas, ¿cierto? Y uno se Ujú, siente como mal porque no está ahí, o te gustaría estar ahí, o sea, te gustaría poder decir, vale, voy un segundo y vuelvo. Yo creo que sí. eso, que nos pasa a todos, el hecho de estar lejos de la familia cuando pasan cosas difíciles, yo creo que eso ha sido lo más difícil.
lo más complicado. Y bueno, también yo creo que el hecho de ser inmigrante siempre es un tema, o sea, el ir visa tras visa, el ir trámite, es como un estrés constante igual, el estar como siempre pendiente de, vale, y la visa y la residencia y Sí, aquí y allá, o sea, igual es un tema, porque al final en tu país no tienes que preocuparte de nada de esas cosas. es verdad. Renovar Sí. nuestro DNI, nuestra cédula o Claro, pasaporte y ya. claro, pero y ya. Entonces yo creo que eso también, esas dos cosas. ¿En qué trabajaste en Portugal? ¿Cuáles fueron tus áreas? En Portugal, bueno, en Portugal comencé a trabajar en turismo. En Portugal trabajé 2 años como guía turística. Hacía tours por la ciudad, tour de vinos, porque en Oporto es muy famoso el vino de Ujú, Oporto, así que en las bodegas de vino. Ahí comencé a trabajar en turismo. Yo la verdad me fui a Europa un poco con esa idea. A mí siempre me había llamado la atención, desde que yo había hecho tours como turista. Dije, "Oh, me gustaría alguna vez trabajar en eso". Entonces llegué como a buscar eso y estuve okey. 2 años haciendo tours y luego trabajé en una residencia de estudiantes internacionales como host. Básicamente veía un poco de todo ahí, ventas, marketing. Yo diría que eso es como lo más parecido a lo que es mi carrera, digamos, como tal en Chile, de todo lo que ha pasado este tiempo. Pero a mí el turismo es algo que me encanta y acá en Barcelona también se me dio la oportunidad de seguir en eso. ¿Qué es lo que estás trabajando Sí, actualmente? sí. Y se nota que te apasiona. Sí, sí, es algo que me gusta y también, bueno, esto, mis redes sociales, yo el Tami Viajes Ujú. comenzó en el 2020, comenzó en el COVID, se me ocurrió, dije, ¿cómo viajo ahora? Y se me ocurrió empezar a conectar con gente de otros lugares, gracias al Instagram he conocido en Ujú. persona a gente y ha sido como muy bonito el encontrarse. Ojalá conocerte a ti, por ejemplo, en persona algún día. O Uno tienes que conecta, volver a Portugal o voy a sí, España, pero de que pero nos uno tenemos que conecta. ver, claro, Uno eso es conecta con lo bonito. gente, ve otras realidades y comencé a hacer eso y de a poco empezó como a surgir también el hecho de las redes sociales y tengo también algunos partners donde, digamos, ofrezco los servicios de otras personas y cosas así, o comencé a hacer yo misma mis propias charlas a personas que quieren emigrar. Ha sido bonito igual eso, como el tema de las redes sociales que me ha hecho también hacer lo que me gusta, que a mí lo que me gusta al final es esto, es compartir las experiencias y ayudar a las otras personas a que vivan, ojalá no las mismas cosas que yo, porque cada uno tiene sus experiencias, Sí. pero que ellos se animen también a salir y a vivir otras experiencias fuera. Y con eso que comentas, quiero caer en una pregunta que, ¿qué será lo más grande que has aprendido en todo este proceso? Yo creo que lo que uno aprende cuando sale es que siento que o sea, como que uno abre su mundo, abre su cabeza y uno se da cuenta que uno es capaz de hacer más cosas de las que no cree. Yo creo que eso me pasó a mí. Yo volví a Chile, por ejemplo, después de Australia Ujú, y dije, ya, a ver, ¿qué puedo hacer? Voy a inventar algo. Y, por ejemplo, me puse a hacer clases de español a personas de afuera, online. Algo que yo creo que jamás antes se me hubiese ocurrido, porque, sí, claro, tú dices, yo soy ingeniera, entonces tengo que hacer eso. Claro, ese es como mi mundo. Creo que uno sí. cuando vive en su mundo, en su metro cuadrado, es como, vale, este es mi mundo y esto es lo que yo sé hacer. Pero cuando sales y empiezas a desarrollar otras habilidades, o te das cuenta que tienes habilidades que no sabías, yo creo que eso es lo más bonito y lo que me ha enseñado toda esta experiencia. Un poco me he conocido a mí misma. Es un viaje, pero también es un viaje interior. Eso yo creo que Qué es bonito el eso que salir. dices. Mm, Qué bonito eso sí. que dices. Más o menos rápidamente, ¿cuál es la logística, tal vez en tu país o en términos generales, para sacar una visa Working Holiday? Claro, depende del país, pero Ujú, básicamente la mayoría son reunir ciertos requisitos que te van a pedir, ciertos papeles que tienes que hacer. Algunas se postulan online, o sea, mandas los papeles online, algunos te hacen ir a una cita en el país, pero lo principal es, claro, primero juntar la documentación y digamos, postular, que a veces es todo, digamos, online. Hoy en día la mayoría son online. Y los requisitos generalmente son los mismos, los antecedentes, digamos, criminales, dinero, ¿cierto? Un seguro de salud, un pasaje, alojamiento, te piden casi todas más o menos cosas parecidas. te dan respuesta, te la pueden negar. Te la pueden negar si te falta algo. Cada país, como te digo, cada país es distinto y te piden ciertas cosas, pero sí, eventualmente si no cumples los requisitos, sí te la podrían negar. Es difícil, la mayoría la obtiene. Ahora, hay algunas que son con cupos, entonces Ok. ahí hay otra historia porque, claro, imagínate, por ejemplo, la de Nueva Zelanda. La de Nueva Zelanda tiene, si no me equivoco, 900.000 cupos para chilenos
y yo te estoy hablando que postulan unos 10.000 chilenos al mismo tiempo, o sea, es difícil Wow. de obtenerla. Sí, todo el mundo quiere irse. Entonces, están muy populares hoy en día también y como algunas son con cupos, los primeros entran, ¿sabes? O Es por como por ejemplo, orden de llegada. sí, por ejemplo la de Irlanda te hacen enviar un email, como, no sé, por ejemplo, hoy día, 23 de febrero, a las 10 hora Irlanda en punto, y todos empiezan a mandar correos. Los primeros Wow. 100, esos se llevan la visa, o sea, es como suerte un poco igual. Yo creo que Es hoy en una día hay un factor suerte igual. es como jugar la lotería, puede que te toque, puede que no. Algo así, pero la de Australia, por ejemplo, creo que los cupos nunca se acaban. Es difícil que se acaben los cupos, pero como tiene más cosas, te piden pruebas y todo, te Okey, más. Entonces, depende de cada país. La de Portugal, específicamente Portugal para chilenos hoy en día, creo que se está demorando. Tú postulas primero, em, creo que la cita te la dan como para 2 meses después y después se pueden demorar 2 meses en darte la respuesta. O sea, unos okey. 4 o 5 meses de proceso. Hoy. Portugal, normal. Pero cuando yo me fui a Portugal no era así, imagínate, yo tuve la Mm, cita de un día para otro y la visa me salió en un mes, fue muy rápido, pero porque no era qué popular, bueno. porque en ese momento Portugal no estaba como tan popular como hoy para chilenos. Okey, Sí. ¿y piden una bolsa de viaje? ¿Piden un que demuestras tal vez algún ingreso, algún monto de dinero para Sí, poder sí, te viajar? piden dinero, sí, sí, te piden dinero. Ahí también depende de cada visa, de cada país, si te piden, por ejemplo, algunos te piden que tengas antigüedad. O sea, eso lo hacen un poco para que tú no llegues y, por ejemplo, yo te pido el dinero a ti y Claro, co vale, tengo el. lo que hacemos los latinoamericanos. Claro, vale, ahí está el dinero. Entonces algunos te piden, Portugal no sé si está haciendo eso ahora, por lo menos cuando yo me fui no era, simplemente podías mandar un pantallazo de tu cuenta y decir, vale, ahí está el dinero. Pero por ejemplo Alemania u otros países te piden, claro, demostrar que el dinero está en la cuenta desde hace 3 o 4 meses. Okey, los Sí. estados de cuenta de Claro, varios meses sí, ahí antes. depende de cada país, pero sí, dinero, siempre la mayoría te va a pedir que demuestres que tienes para solventarte. Lo que pasa es que, como te decía al principio, la Working es una visa de trabajo y vacaciones, y hay algunos países que solo te permiten trabajar la mitad del tiempo, o sea, como te están Mm. pidiendo demostrar que tú te vas a sostener, porque esto también es vacaciones, o sea, ¿sabes? Claro, no puedes trabajar tal vez las 40 horas de las que estamos Hay, acostumbrados en hay otros visas y países. visas. Hay algunos que te dejan trabajar el año completo, no hay restricción. Hay algunas que te dicen, por ejemplo, creo que Dinamarca, que te dice, vale, solo puedes trabajar los 6 meses del año. Cada país tiene sus reglas. Okey, Pero okey, claro, te van a pedir demostrar dinero sí o sí, sí. Igual es una visa de para vacaciones. que vayas de vacaciones. Sí. Recomendaciones finales para esas personas que tal vez están pensando o están descubriendo esta Ujú, visa y ujú. quisieran plantearse viajar de esta manera. Yo creo que, bueno, primera recomendación, yo siempre les digo que definan bien qué es lo que quieren hacer con la Working Holiday. Hay gente que quiere ir porque quiere aprender un nuevo idioma, hay gente que quiere ir porque quiere ahorrar y seguir viajando, hay gente que eventualmente quiere quedarse en ese país. Creo que hay que definir primero, vale, quiero esto y según eso también ver cuál es el mejor destino. Y si lo están pensando y si tienen ganas, hacerlo, porque lo peor que puede pasar es que vuelvas y digas, vale, no, no me gustó, pero hacerlo, nunca quedarse con la gana de intentarlo. No, y si están en la edad, tienen los requisitos y las Sí, ganas, sí, hay que total, hacerlo, total, simplemente. sí. Me encantó hablar contigo sobre este tema. Estoy aprendiendo, había escuchado, pero Claro. no sabía como que todo el proceso. Muchísimas gracias bueno, nutrirnos con tu experiencia. Pero ahora vamos a otra sección para conocerte un poquito más y tu historia migratoria. Migrando. Quiero saber, Tami, ¿desde cuándo saliste de tu país y Ujú. por qué razones lo hiciste? Vale, yo renuncié a mi trabajo en Chile el 2017. Ahí fue cuando dejé de trabajar. Ese año empecé a hacer todo el trámite para la visa de Australia. La visa de Australia, como te decía, uno tiene que hablar para inglés, o sea, igual es un proceso. Estuve varios meses en el proceso. Y lo bueno que tiene esa visa es que a ti te dan la visa y tú tienes un año para entrar a Australia. No es necesario que viajes inmediatamente. Entonces yo lo hice todo con tiempo, diciendo, vale, con visa en mano renuncio a mi trabajo en Chile. Eso fue lo que Ok, hice yo. Claro, tenerlo seguro. claro, sin la visa en mano todavía no. La verdad, como te decía, todo partió porque yo trabajaba en una aerolínea, en la TAM Airlines, en Chile, y siempre me ha gustado viajar. De hecho, ahí viajé mucho porque tenía beneficios, pasajes más Claro. económicos. Y siempre me ha gustado viajar y cuando empecé a trabajar en la aerolínea en Chile, empecé a viajar mucho sola.
Y cuando viajaba sola, me quedaba, claro, en estos hostales y conocí gente que vivía viajando. Y yo decía, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? ¿Por qué yo tengo que volver? Y ahí yo creo que fue cuando como que dije, tengo que hacerlo, tengo que salir y vivir esta experiencia fuera, aunque sea un año y volver, pero tenía 26 años en ese momento, 26, 27 años, y dije, ya, es como, es ahora o nunca, como que sentí eso, es ahora o nunca, y qué es lo peor que puede pasar, que vale, que no me guste y vuelva a Chile y vale, sigo como con la vida. Y me empezaron a dar ganas de eso, de vivir afuera, de vivir viajando, no de tener que estar las 2 semanas de vacaciones que tenemos en Chile y Ujú. volver, ¿sabes? Eso me pasó a mí. Sentía que el mundo era muy grande para yo estar en una oficina tal vez todos los días. Algo así empecé a sentir yo. Okey, y te quiero Sí. hacer una pregunta tal vez un poco personal, porque vivimos en Latinoamérica, venimos de Mm, allá, y sí. nuestras familias, nuestro entorno son muy convencionales. Mm, Yo me imagino que cuando tú le comentaste a tu familia: "Dejo mi trabajo, dejo todo y me voy", te dirían una que otra cosa, tal vez sí, total, negativa. total. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo asumiste? Mira, claro, hay mucha gente que me dijo, pero ¿por qué? Si tienes un buen puesto en una buena Ujú. empresa, ¿cómo te vas a ir a limpiar baños, verdad? A otro lado del mundo. Sí, sí, sí. Mucha gente me dijo eso. Mucha gente me dijo como que nosotros los jóvenes hoy en día no pensábamos en el futuro, que somos una generación que pensamos en, vale, ahora voy, pero no estoy pensando en el futuro. Yo la verdad estaba muy segura de lo que iba a hacer. O sea, cada vez que me decían cosas así, yo respondía sí, efectivamente no estoy pensando en el futuro porque, no sé, el día de mañana cruzo la calle y me muero. O sea, es como ahora que quiero Ujú. hacer esto y lo voy a hacer. Como que yo creo que estaba muy segura y después ya como 2, 3 años después esas personas me decían qué bueno que lo hiciste. Qué raro, ¿no? Así Claro. somos, así Pero, somos. pero, pero entiendo también, o sea, entiendo que hay una preocupación, Lo entiendo hacen desde que el cariño, lo hacen sí, desde el cuidarnos. entiendo que también en Latinoamérica y en especial generaciones de mis abuelos, mis padres Ujú. vienen de claramente una idea donde vale, o sea, esta es tu vida y tienes que trabajar y tienes o sea, Hay entiendo unos que es pasos a difícil, seguir, hay como algo que así, y ir entiendo que es llenando la lista. difícil, sí, y Sí. entiendo que es difícil que alguien quiera como salir de esa lista, de llenar esa lista, como dices tú, y lo entiendo igual, o sea, por ejemplo, en un momento mis abuelos me decían que ellos no podían entender cómo yo, ingeniera, estaba recogiendo fruta en el campo australiano, ¿sabes? Y yo Ujú. estaba feliz. Pero entiendo el por qué ellos como que lo cuestionan, porque claro, es como si tú estás en este nivel, como que lamentablemente en Latinoamérica, bueno, no digo que no pase en estos países también, pero nosotros tenemos muy, me imagino en Venezuela igual, este tema de las clases, de Sí. tú eres ingeniero y estás en este No puedes hacer nivel. ciertas cosas, Claro, o sea, imagínate. somos muy de encasillar a las personas Ujú. en Chile, o sea, si tú estás en esta universidad, en esta carrera, tú estás en este nivel. Entonces, ¿cómo te vas a rebajar a este? ¿Sabes? Algo así. Y eso es horrible. O sea, cuando yo vuelvo a Chile y escucho y me acuerdo y digo, hoy, Ujú. ¿verdad que aquí es así? ¿Verdad que aquí importa si yo tengo un título universitario de tal Sí. lugar? ¿Sabes? Y eso es lo que me cambió todo el haber salido y haber visto otras realidades. Y hoy por hoy, ¿quisieras volver a tu carrera de ingeniería o ya no lo ves, Mira, la en tu verdad, vida? no es que no lo vea, yo la verdad la veo como una herramienta. Yo estudié civil industrial, que es una carrera que en Latinoamérica es bastante amplia, o sea, tiene que ver con... yo en realidad el civil, yo no soy la que construye los edificios, mucha gente piensa que afuera que soy Ujú. el civil, o sea, de obras civiles, pero en realidad el civil industrial en Latinoamérica es más bien management, que sería como todo lo que tiene que ver con administración, que puede ser operaciones, logística, finanzas, marketing, o sea, es bastante Okey. amplio. Y en ese sentido yo la veo como una herramienta. Por ejemplo, a mí que me gusta el turismo, de repente, claro, trabajar en una agencia, pero más bien en la parte administrativa, ¿sabes? Como Lo no tengo aplicarías por igual, qué, claro. algo así, como que siento que tengo que de alguna manera aplicarlo dentro de las cosas que a mí me gustan. Lo que yo sí sé es que yo jamás voy a volver a un trabajo que no me guste. Yo creo que eso aprendí. El levantarte todos los días a hacer algo que te llena el alma es increíble. Ojalá todo el mundo tuviera esa posibilidad. Sí, creo que es un gran regalo que uno mismo se da, porque Sí. muchas veces tenemos el cargo, la profesión y nos vamos en un carro último modelo al trabajo, pero no nos gusta.
Claro, es No somos eso, felices. algo así. Es como levantarte el día a día y hacer algo que realmente te haga feliz y te llene el alma. Yo creo que eso no tiene precio. Has vivido, bueno, ya en 4 países: Chile, Claro. Australia, Portugal y Y España. España. De cada país, ¿qué cosa mantienes en tu esencia? ¿Qué has aprendido, qué has adoptado? Tal vez alguna comida, algo que hayas como que robado de cada país, que Hoy es mantengas en una ti. buena es una buena pregunta. No sé si es algo como específico como comida o algo así, pero yo siempre digo que a mí Australia me dio como las alas, o sea, me abrió como el mundo. Es el lugar donde yo descubrí que quería seguir viajando, que era posible, como el vivir, ¿sabes? Como Ujú, afuera. Siempre digo que Australia me dio eso, me dio las alas. Portugal me dio la vocación, digamos, porque ahí empecé a trabajar en turismo y es básicamente como que descubrí tal vez algo que me gustaba mucho, empecé a hacer esto que te digo de las redes sociales, como que me dio esa creatividad tal vez, porque yo llegué a Portugal sin saber nada y yo no sabía que era tan turístico, me enteré ahí ujú. y que iba tanta gente de España y tanta gente de Inglaterra y de Alemania, entonces me dio eso Portugal. Bueno, España todavía no sé, porque recién llevo muy poco, así Vamos que a ver. todavía no podría decirte. Ahora, si nos vamos a comida, bueno, Australia la comida no es muy buena, así que más que comida me quedaría tal vez con el estilo de vida, la playa, el vivir cerca de la playa, digamos el país en sí, de cómo funciona todo muy bien. Yo creo que me quedaría con eso en el sentido de que es realmente un país, es otro mundo, o sea, yo siempre digo, Australia es otro mundo. Pero a mí Europa también me gusta mucho, el que esté todo cerca culturalmente. Portugal me quedo con los pasteles de nata, si te tengo que Ay, qué preguntar. delicia. Pero con la gente también, la gente, los portugueses son personas muy amables, muy acogedores. Y bueno, España, aquí recién llegué, pero aquí la comida es hermosa también. Qué rico. Y de Chile, ¿qué mantienes en tu identidad y que Bueno, sea donde sea te encuentres, la tienes, sí. lo Bueno, haces? siempre decimos como un poco en broma que cuando uno está en Chile, uno dice, que este país funciona todo mal y que uno como que odia su país y estando fuera, oh, viva Chile, me encanta Chile, Sí. amo Chile. Y yo siempre trato de transmitir eso. Yo a todo el mundo que no es chileno le trato siempre, a ver, me gusta llevar Chile al mundo, o sea, me encanta cocinarles cosas de Chile, llevarlos a lugares chilenos. Tengo muchos amigos que no son chilenos que conocí, por ejemplo, en Portugal y siempre hacíamos la fiesta de la chilenidad y como que siento que nosotros como chilenos nos gusta el que a los demás como que a ellos también les guste Chile y terminen, no sé, visitando y todo. Así que totalmente llevo todo eso, o sea, me encanta llevar Chile hacia afuera, o sea, que la gente también conozca sobre nosotros, sobre nuestras costumbres, eso me gusta mucho. Y es lo que siempre llevo, o sea, yo siempre digo, yo soy chilena, orgullosa de ser chilena, digamos. Mm, totalmente. Y Bueno, mi tengo que probar también. las empanadas chilenas. Sí, son diferentes porque nosotros las hacemos con carne y más grandes. Que bueno, Hay que probarlas, hay hay que que probarlas. probarlas, hay Son que las más probarlas. famosas, para mí como que lo Sí, más emblemático a nivel sí. Lo malo es gastronómico que allá de en Chile. Portugal es difícil, no tienes restaurante chileno. En cambio, por ejemplo, aquí en Barcelona hay como 4 restaurantes chilenos y fui pero feliz cuando llegué aquí. Y para cerrar esta sección, Tami, ¿cómo te ves en el futuro? Uy, es una ¿Sigues buena pregunta. viajando? ¿Seguirías viajando? ¿Vuelves a Chile? Sé que tal vez es pronto porque acabas de llegar a España, pero Claro. más o menos, ¿cómo te visualizas? Es una buena pregunta. Mira, en Europa sí o sí. Europa creo que es el lugar que encontré que me gusta para vivir, que me gusta culturalmente, me encanta que esté todo cerca. Yo amo viajar, entonces viajar aquí es súper fácil, eso me Ujú. encanta. Y si bien Australia es increíble, estás lejos también, las distancias son más largas. Y no sé, siento que Europa para lo que a mí me gusta también, que es el turismo y todo, tiene mucho más para ofrecer. Entonces, siento que Europa es como mi lugar. No sabría decirte si es Barcelona, si es Porto, si es lo que sea, pero Europa. Chile, no me veo viviendo en Santiago, que es donde yo soy. No descarto sí en algún momento ir un tiempo. Me gustaría, no sé si volver para siempre, pero como a mí me gusta el turismo, de repente he pensado mucho en a hacer una temporada en turismo en Chile. O sea, qué más lindo que mostrar tu propio Claro. país. Imagínate si lo paso tan bien mostrando Barcelona, Porto, que son ciudades que no son, o sea, yo vivo acá, puedo aprenderme toda la historia, pero no es donde yo nací.
Entonces, qué más lindo que mostrar tu propio país. Así que eso no lo descarto y siempre he tenido muchas ganas de decir, vale, me voy un par de meses a trabajar en turismo en Chile, me encantaría la verdad. Pero así a vivir para siempre, no, o sea, prefiero Europa, la verdad, me gusta para vivir, sí. Ok, ok. Bueno, seguramente vas a seguir viajando y nos vas a seguir mostrando el mundo a través de las redes Vamos a ver. sociales. Bueno, uno Eso nunca sí. sabe. Yo te decía, te contaba antes que yo pensaba quedarme en Portugal, que esa era como la idea, pero bueno, van pasando cosas y No, la vida uno se... pasa, la vida pasa. Muy bien, Dami. Mira, qué rico conectar con personas que han migrado porque quieren hacerlo, porque la historia Mm, venezolana sí, de sí, migración ha sido forzada yo sé que es diferente. y Mm, qué rico hacerlo por decisión, sí, porque quieres conocer el mundo. sí. Ahora, yo quiero conocerte un poquito más, así que vamos a otra parte. En sala. También tengo 20 preguntas acá, Vale. no te voy a hacer las 20. Me vas Ya, a decir 3 números del 1 al 20. ya. A ver, el 7, el Bien, 16 y el 20. ok. La pregunta número 7 dice, Dale. ¿cuál es tu mayor logro personal hasta ahora? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que el haber empezado a crear cosas por mí misma, o sea, justamente lo que hablábamos antes, o sea, yo soy ingeniera de profesión y todo, pero el haber salido y descubierto otras cosas y haberme atrevido tal vez a empezar a crear esto en las redes sociales, a empezar a hacer clases de español o empezar a hacer charlas, o sea, el como un poco cuando tú no te la crees mucho porque dices, Ujú. ¿cómo voy a hacer esto yo si yo soy ingeniera y estudié para hacer esto? Pero el hecho de, no, vale, yo también soy capaz de hacer algo así. Yo creo que es eso. Yo creo que tiene que ver con eso, con atreverse a desarrollar otras cosas que uno tiene un poco escondidas, otras habilidades. La migración te obliga a Sí, eso, a sí, reinventarte. también la migración te ayuda y te obliga, como dices tú, un poco a reinventarte. Pero yo creo que eso, definitivamente. La pregunta número 16 dice, si pudieses cambiar algo en el mundo en este momento, ¿cuál sería y por qué? Uy, qué difícil. Así como en general, del mundo en Lo que general. tú creas, ¿eh? Bueno, o sea, yo creo que hoy es difícil, pero yo creo que las guerras, si pudiera, todo el tema de las guerras, porque yo, bueno, haciendo tours he aprendido mucho historia, me he ido para atrás en la Ujú. historia y como que digo, no hemos aprendido nada. O sea, imagínate, todas las cosas que Repetimos la pasaban antes, historia. repetimos la historia. Si pudiera cambiar eso, si todo el mundo pudiera vivir tranquilo, sería ideal, porque hay lamentablemente países que no conocen otra realidad y los niños, imagínate niños que Son viven, los que viven sufren, eso. justamente la gente inocente al final, porque tú ves la historia del mundo y todo se reduce a un problema entre dos bandos y que al final la gente inocente es la que paga el precio. Si pudiera cambiar eso. Totalmente. Mm. Y la última pregunta, la número 20 dice, ¿sexo en la primera cita? No, yo creo que no. En la primera no. En la segunda. En la segunda, pero en la primera no. En la primera, no, vamos con Buena calma. pregunta. No, con calma, debo conocer primero. Ok, el invitado anterior te ha dejado una pregunta Ah, que dice vale. así, ¿por qué a veces no terminamos lo que empezamos? Uh, es una buena pregunta, pasa mucho. Yo creo que por falta de motivación. Uno a veces parte como, ok, tengo esta idea y voy, y al principio, bien, es como cuando empiezas a ir al gimnasio. Y después, después, como que ya Sí, empiezan las excusas, te empiezas tú mismo a, como decir, a tirar para abajo, como decimos, como yo creo que es eso. No las terminamos porque nos falta constancia y es difícil, porque uno parte con una motivación y ujú. luego te vas, no sé, tú mismo poniendo obstáculos. Yo creo que eso. Nos saboteamos nosotros mismos, es muy cierto. Sí. Y para cerrar esta parte, Tami, tienes que dejarle una pregunta al Uy, el siguiente próximo invitado. invitado. Pero no sé, no sé quién va a No ser, ¿verdad? O importa, no sea, puede ser importa. cualquier persona. Sí, puede ser Puede ser cualquier cualquier persona. persona. Uy, ¿qué pregunta le puedo dejar al próximo invitado? Yo creo que pregúntale, tal vez qué herramientas le han servido para, bueno, supongo que va a ser alguien que ha emigrado, si es así, Sí, qué herramientas le han servido para, qué herramientas, claro, habilidades personales le han servido a la hora de emigrar.
pregúntale eso. Ok, me encantó, mira, nos reímos, reflexionamos, hablamos de Sí. las guerras y demás. Me encanta esta sección contigo. Ahora sí, vamos a cerrar esta parte y nos vamos a volar. A volar. Y nos vamos a volar gracias a nuestros aliados comerciales Travel to Me, la agencia de viajes que te lleva a donde tú quieras, ya sea migrar, ya sea las vacaciones soñadas. Pueden ir a visitar a Tami, hacen el tour con ella allá en Barcelona. Así que síganlo en redes sociales @traveltome.oficial, porque con ellos el mundo está a tu alcance. Para terminar, Tami, ahora sí, mira, hemos hablado bastante. Ha sido muy Ujú, divertida esta sí. conversa. Recomendaciones finales para esas personas que quieren conocer al mundo y que tal vez tengan la posibilidad de entrar en una visa Working Holiday. Yo creo que la recomendación final es justamente atreverse, o sea, hoy día es muy popular y hay mucha información, o sea, la información está, es llegar y buscar en las redes sociales, en YouTube, en todas partes hay mucha información porque es algo más popular. Animarse a buscar la información y básicamente hacerlo, porque lo peor que puede pasar, como dije antes, es que no te guste la experiencia y vuelvas, pero algo vas a haber aprendido. Y eso es lo importante, yo creo. La migración te va a formar, vas a llegar a tu país y vuelves como un ser humano Diferente. distinto Sí, y eso es lo más valioso. sí. Muchísimas gracias, Tami. Yo quiero que Gracias. nos recuerdes tus redes sociales y nos hables Vale. un poquito de estas charlas que das Ah, personalizadas vale. para que invites a los que nos escuchan. Súper. Mi Instagram es @tamiviajes. Básicamente trabajo, claro, como con distintas empresas, distintas cosas y de seguros de viajes, experiencias en Get Your Guide, las empresas de tours también, algunos descuentos. Y lo de las charlas personales, bueno, específicamente he tenido, claro, chilenos, básicamente porque la mayoría de las personas que me siguen claramente son de Chile. Y un poco los ayudo con toda mi experiencia para un poco decirles qué es lo que ellos están buscando, contarles un poco cómo es Portugal, los precios, los arriendos, todo lo que tiene que ver con el país en sí, ¿sí? Yo no soy agente migratorio, quiero aclarar Claro, igual eso porque no soy desde tu agente experiencia. migratorio, entonces claro, yo no puedo asegurar una visa o no puedo, digamos, como asesorar sobre la visa en sí, pero sí les puedo contar justamente mi experiencia y ha resultado bastante bien. Hay mucha gente que he conectado y ellos después han viajado a Portugal y bueno, después hemos seguido en contacto y me han contado cómo les ha ido en su experiencia. Cada experiencia es personal, pero a veces también es bueno ver la experiencia de otra persona y no sé, como intento transmitir un poco cosas que a mí me hubiese gustado saber tal vez antes de Ujú. llegar a Portugal, para que ellos también tengan toda la información. Genial, genial. Ya saben, contáctenla, @tamiviajes, y si van a Barcelona, ella está por Sí, ahí también también, dando tours, también. Yo la así que la pueden verdad, contactar. sí, yo la verdad respondo, todas las cosas que me escriben las respondo. Claro, hago estas charlas que es un poco aparte, pero cuando la gente me pregunta si algo específico, igual les respondo por el mensaje, por interno, así que me escriban nomás. Muchísimas gracias, Tami, por esta conversa. Vale, gracias a ti. Me ha encantado, de verdad. Ojalá esta conversa próximamente sea en Sí, persona. sí, vale, cuando vengas me avisa, o bueno, si voy a Claro Puerto que te sí. escribo. Claro que sí. Tuvimos muchos meses para conocernos y no Sí, se dio. sí, Ella bueno. escapó, se fue. Así que muchísimas gracias y gracias también a todos Gracias. los que se conectaron, ya sea por YouTube o por las plataformas de podcast. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, @libredevisa y @DaisyAvilán. También envía tu anécdota, historia migratoria, preguntas, lo que tú quieras al correo libredevisa@gmail.com para la sección de reflexiones libres. Será hasta el próximo episodio. Gracias por volar con nosotros en Libre de Visa. Hasta el próximo destino. Libre de Visa fue presentado por Travel to Me, el mundo a tu alcance.